Hola amigos, bienvenidos a este domingo internacional le pusimos, pero quizás va a haber que cambiarle el nombre. Muy agradecido que estén conmigo, sé que son menos que lo habitual en la semana, pero en fin. Antes de empezar con el tema que es imperios, y ya verán por qué lo elegí, permítanme recordarles, si están a tiempo, si están viendo este programa, puede ocurrir en la madrugada del domingo, en la mañana, en fin, y tienen tiempo para ir a almorzar a otro lado, acuérdense que a las 2 y media creo que es la cita, en Casa del Jamón hay flamenco y por supuesto hay comida y tragos porque es un restaurante que ofrece este espectáculo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es reservar mesas. Si no quedan mesas, ya que es probable que no queden, pero pueden haber, a veces hay. Usted puede instalarse igual en la barra y ahí pedir, comer, qué sé yo. Es un espectáculo muy bonito y ya saben que la Casa del Jamón en Tenderino 171. Saben también que hay un estacionamiento al ladito pegado, de forma que su vehículo queda seguro, todo cómodo y una manera de cambiar los panoramas habituales de día domingo. Así que si está a tiempo, para este programa y inmediatamente llame para ver si hay mesas para reservar. ¿Ok? Y otra cosa más. Hay una rifa organizada por esta señora, Montserrat Guajardo, para juntar dinero para lo que ella hace sola, sin ningún otro apoyo, de mantener, cuidar eh, a montones de animales que ha recogido aquí y allá. Es una labor muy bonita que lo hace sola, completamente sola esta persona, y una persona que tiene otros deberes, tiene trabajo, tiene hijos, y se dedica a esto también en las horas que le quedan. Necesita fondo y está organizando otra rifa. Ustedes probablemente se acordarán que hemos publicitado, hemos hecho conocer, más bien dicho, más que publicitar, varias de estas rifas. Bueno, aquí tienen una rifa de octubre, a mi lado está el afiche. Los boletos no cuestan nada, los tickets o como se llamen, eh, para participar. Y ahí está la lista de premios. Ayuden. ¿Qué cuesta gastarse 2 o 3 lucas, comprar otros tantos números y quizás gane alguna cosa de esta? Pero aquí lo importante es ayudar. Así es que la unión, perdón, esto es otra cosa, la unión de amigos de los animales. Bueno, esta ni siquiera es una unión de amigos, es ella sola, Montserrat Guajardo. Así es que ya saben. Bueno, un imperio no es un país, por supuesto. No es Argentina, Estados Unidos, algo así. Es una organización política. Es un ente político. Y por su propia naturaleza, los entes políticos no son una nación, sino que varias. Un imperio es un conjunto de diversos territorios, habitantes, culturas y lenguas que son puestas todas ellas bajo la administración de un Estado central, la administración imperial. Eso es un imperio clásico. Ahora es distinta la cosa en estos tiempos, pero ese es el imperio clásico. El emperador, que está en el pináculo del imperio, domina, gobierna, establece leyes, impuestos, policía, etcétera, a una multitud de territorios poblados por las más distintas etnias, con distintas culturas y lenguaje. Así son los imperios clásicos, así han sido siempre. Podríamos decirlo de otra manera, es una administración. Primero que nada, administración de recursos económicos. Administración de los recursos que producen esas provincias, digamos, o colonias, o qué sé yo, lo que sea, cual sea la naturaleza jurídica de estas entidades que forman parte, no necesariamente son colonias. En otros momentos hay imperios que han incluido en su área de dominio reinos independientes hasta cierto punto, pero sometidos a ciertas reglas de control del imperio. En otros casos son provincias, simplemente son parte de la entidad social del imperio. En otros casos son colonias que toman una forma distinta. Pero el hecho es que una multitud de razas, etnias, lenguajes y culturas, o una multitud, digo, pueden ser no más de 2 o 3, pero más de 2, digamos,
eso constituye un imperio. Por lo tanto, no es una sociedad. Normalmente una sociedad, no todas en el mismo grado, son uniformes en cuanto a su contenido interno, poblacional y cultural y lingüístico. En Estados Unidos no hay una homogeneidad racial ni étnica, pero hay una absoluta, hay una cultura básicamente, con variantes por supuesto, un lenguaje. Chile es una nación que no necesariamente todas las etnias que hay adentro de él, lo mismo lo que he dicho muchas veces, el tema de las etnias no importan tanto, pero todos los que estamos dentro de Chile compartimos el mismo idioma, estamos sometidos a las mismas leyes, pagamos impuestos, compartimos muchos elementos, no todos, pero compartimos por lo menos ciertos pisos de la cultura global de Chile, de su manera de ser. Entonces, somos una nación que tiene un Estado. El imperio es un Estado que tiene muchas naciones. ¿Cómo se forman los imperios? ¿Cómo llegan a ser? Bueno, gradualmente. No es y nunca ha sido el caso. Nunca se los aseguro. He estudiado el asunto bastante. Es cuestión de leer un poco de historia, pero nunca ha ocurrido que en una sociedad se reúne, por así decirlo, un comité del más alto nivel y deciden, vamos a fundar un imperio, vamos a conquistar a los tipos de aquí, de allá, y vamos a constituir un imperio. No, eso no sucede, nunca ha sucedido. Los imperios son un producto, un resultado de una serie de acciones graduales en las cuales normalmente nunca hubo conciencia o una voluntad, un propósito de crear un imperio. Hay una frase que dijo alguien, que no recuerdo quién, cuando salía el tema de cómo había llegado a existir el Imperio Británico, que decía que fue por casualidad, que se fue formando así gradualmente por acciones y propósitos locales que no tenían nada que ver con una idea imperial. Y es verdad. Cuando uno examina la historia del Imperio Romano, cuando uno examina la historia del Imperio Español, cuando uno examina todas las historias de todos los imperios, se encuentra más o menos con la misma situación. Hay un núcleo, una sociedad que tiene más poder que otras, que los circundantes, por algún motivo que puede ser absolutamente ajeno a cualquier idea de que creemos un imperio, se entra en un conflicto con una de esas sociedades vecinas y, digamos, entre comillas, se la conquista, se la subyuga, se la somete. Y eso crea una serie de situaciones. Algunas personas resultan beneficiadas por las posibilidades económicas de esta nueva, de este anexo, de este injerto. Empieza a fluir más dinero quizá, más recursos. Hay que administrar, hay que crear un cuerpo de personal que administre. Y luego ese apéndice que se ha creado tiene a su vez contacto con otros vecinos y puede ocurrir entonces que por esa vecindad se genere otra situación que lleve a otra conquista, llamémoslo así. Así fue como se formó el Imperio Romano de facto, avanzando lenta y gradualmente por la península italiana, primero en una ciudad como otras. Luego gana algunas guerras con otras ciudades vecinas, las somete en un grado mayor o menor, pero al mismo tiempo las integra en muchos sentidos a la élite. Por lo menos esa es una de las novedades y una de las razones de la persistencia del Imperio Romano en la duración. No llegaba y aplastaba a medio mundo, sino que integraba en una especie de contrato. Y fue avanzando, y a medida que avanzaba, ocurría que tenía que avanzar más. Porque se da aquí una mecánica que está muy ejemplificada en una historia que se cuenta de un filósofo cercano a Alejandro Magno. Todo esto es una historia apócrifa probablemente, pero hace el punto, así que la voy a contar. Pero antes de contarles esta historia de Alejandro Magno, que es muy entretenida, me van a permitir ustedes, amigos, que les recuerde que este programa, en general, es presentado, auspiciado por KM Tickets, que es un lugar donde usted puede comprar los tickets para viajar fuera de Chile o dentro de Chile en mucho mejores condiciones.
Yo sé que todos tenemos internet, un computador, y antes de viajar echamos una miradita a ver qué posibilidades hay. Normalmente lo hacemos dentro de una línea aérea, a ver qué oferta, pero es siempre un escaneo incompleto. En KM Ticket se dedican a tener clara la película completa y a ofrecerle a usted entonces algo que ellos ya investigaron y resolvieron. ¿Cuál es la mejor opción para que viaje pasado mañana a tal parte? KM Ticket, los mejores precios, amigos, las mejores oportunidades. Continúo con Trade-In, que ya saben, es una empresa que se dedica a surtir su empresa, su negocio, con los elementos que necesita, ya sean materias primas, mercaderías para vender, lo que sea, en las mejores condiciones. A propósito de escaneo, ellos están permanentemente viendo el panorama de los proveedores, la calidad de los productos y los precios, y por lo tanto cuando usted quiere importar, pongamos por caso relojes, para vender, tiene una relojería y quiere importar relojes. Pues aquí no se fabrican en Chile. Ellos van a verle ubicado cuáles son las mejores oportunidades que hay ahora en Suiza, en China, en Japón. Estoy nombrando los principales países productores de relojes, es un tema que conozco un poquito. Y le van a decir cuáles son las marcas que se venden mejor, cuáles son las que tienen mejor calidad en relación precio-calidad, todo, y lo van a surtir usted de la mejor, entonces, mercancía para su negocio. Y esto generalícelo para todo. Trade-In hace eso por usted y pone en la puerta de su casa o de su negocio lo que usted necesitaba. Continúo con Oxibiota, ya saben, el polvito que se convierte en una colonia de bacterias que destruyen las bacterias malignas que producen los malos olores porque inician el proceso de descomposición. Es decir, no solo lo inician, sino que lo llevan a cabo. Entonces, si usted destruye esas bacterias, no hay descomposición, y si no hay descomposición, no hay malos olores. Eso es lo que hacen las bacterias que se crean en este caldo que usted ha producido con este polvito mezclado con agua. Y el efecto es, por lo tanto, radical. Va a la raíz del problema y dura meses. Oxibiota solo se obtiene en el sitio de oxibiota.cl. Sigo con conversaciones numéricas. El profesor, este ingeniero, que enseña matemáticas de una manera completamente distinta, a la inversa, da vuelta a la película de cómo se enseñan en los colegios, en las universidades, y convierte a niños o jovencitos que tienen problemas con las matemáticas en personas que ya no los tienen más, que les empieza a gustar las matemáticas porque descubren lo que es la matemática, una manera de pensar, no una manera de computar. No confundamos una cosa con otra. Concebir un modo de entender y resolver un problema no es igual a hacer los cómputos para los cuales usted va a recurrir y va a requerir las fórmulas, como se llaman, el binomio, el binomio al cuadrado, la fórmula, cómo se calcula el volumen de una esfera, todas esas cosas geométricas o de álgebra o de cálculo diferencial integral, todas esas cosas usted las ocupa cuando ya tiene claro qué es lo que tiene que ocupar. Y eso es lo que este señor enseña. Fuera de eso, ofrece clases para prepararse para la prueba de selección en la universidad y también ofrece cursillos muy entretenidos de programación para niñitos, cupos limitados. Estos niñitos pueden, no saben ustedes el beneficio que les hace para ordenar el mate, especialmente a los chicos listos, este tipo de trabajos, ¿no? De hacer un programita que hace tal cosa al computador, lo pasan bombas, se entretienen mucho y les va ordenando el mate. Conversaciones numéricas, ahí están los datos para contactarse con este caballero. Continúo con patriciastocker.com. Ahí ubica usted a Patricia y sus profesionales encargados de registrar su marca comercial en Chile, en el extranjero, defenderla, conservarla, renovarla, todo lo que sea necesario para que usted viva en paz. Y termino este bloque con el suplemento Vito, que es un suplemento alimenticio para sus mascotas, para sus perros y gatos. Usted echa una cucharadita en el alimento normal, en el pellet común y corriente que usted compra, y el pellet, como por arte de magia, se convierte en un alimento premium, y su animal, no digo animal, ¿cómo se me ocurre decir eso? Su nene, su mascota, su gato, su perro van a estar felices, con mucha mejor salud, todo estupendo. Bueno, continuemos con los imperios. Les iba a contar la historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno, como ustedes saben, fue un conquistador. Creó un imperio que no duró nada, duró lo que duró él, su vida, pero su propósito era generar un imperio, o sea, una estructura política, sometiendo, integrando un montón de distintos pueblos, de luego los persas,
Bueno, en fin, esa es otra historia. El hecho es que un día el filósofo le pregunta a Alejandro, ¿por qué estás queriendo conquistar tal región? Entonces Alejandro le contesta, porque esa región necesito conquistarla porque me ofrece una mejor defensa, una mejor posición estratégica para defender las posesiones que ya tengo debido a tales y tales consideraciones geográficas. Y una vez que conquistó eso, el filósofo le volvió a preguntar, bueno, ¿y por qué ahora quieres conquistar esto otro? Bueno, dice Alejandro, porque debido a la conquista anterior, se me han creado nuevas situaciones, tengo otros vecinos, unos pueblos bárbaros que están jodiéndonos todo el tiempo, así que tengo que ir a someterlos e integrarlos a mi imperio. Bueno, y así sucesivamente, así sucesivamente. Y entonces el filósofo le pregunta, bueno, ¿y cuál va a ser tu última conquista? ¿Esta que viene ahora? Sí, le dice Alejandro, creo yo, con esta conquista finalmente vamos a estar todos en paz y tranquilos. Y entonces el filósofo le respondió, bueno, estabas en paz y tranquilo del primer momento. ¿Para qué hiciste todas estas cosas? Con esto quiero decirles que el imperio va creciendo. Un imperio va creciendo no simplemente porque se les abrió el apetito, se pusieron la servilleta y van a ir a robarle a los indígenas o a otra sociedad civilizada, pero más débil, le van a ir a robar sus recursos. Hay también un tema defensivo. Cada nuevo crecimiento genera nuevos vecinos, genera nuevos problemas y desafíos, la palabrita que gusta tanto usar ahora, los nuevos desafíos. Y entonces hay que conquistarlo, hay que dominarlo para terminar con este problema. Y así, el problema va creciendo, o es un tema defensivo, o es un tema de que los vecinos son agresivos, o es un tema también de prestigio. El prestigio es muy importante por una estructura política. El prestigio está asociado al poder. Una sociedad sin prestigio es una sociedad que cualquiera se puede atrever a pisotearla, a ir a robarle a ellos sus recursos. El prestigio está asociado al poder. El poder está asociado a la dimensión. Entonces es un imperio donde no se oculta el sol, como decía Carlos V de su imperio. Y los británicos después dijeron más o menos lo mismo. Es poderoso. Domina muchas poblaciones donde puede reclutar ejércitos más grandes, tiene acceso a más recursos, controla más posiciones geográficas y la geografía es importante en los conflictos humanos. No es lo mismo vivir, por ejemplo, como lo saben muy bien los británicos, en una isla, que eso de por sí los protege de muchas cosas, a vivir en un terreno plano, sin obstáculos naturales importantes, como también lo saben muy bien los polacos, por ejemplo, que han sufrido por eso muchas invasiones y conquistas en el pasado. Entonces, el imperio se va creando, va surgiendo, no es un proyecto, sino que es un resultado. Que naturalmente una vez que se produce el resultado genera intereses creados para que el Estado central siga manteniendo eso. Y digo, siga manteniendo porque no siempre hay un beneficio económico. Esto se ha estudiado mucho respecto a los imperios europeos del siglo XIX. Francia tenía posesiones en África, básicamente. Inglaterra en África. Estaba la India, qué sé yo. Y se discutía y se veía. Alemania quería tener un imperio y logró algunas posesiones en África en su momento. Todo esto durante el periodo de la lucha por África. Y se estudiaba muchas veces el asunto y se llegaba a la conclusión, no pocas veces, que era un emprendimiento ruinoso, que no había ni una ganancia, que costaba mucho más mantenerlo que lo que se sacaba de ahí, que habían provincias de ese imperio que no daban nada, que simplemente era una posición geográfica, pero había que tener administradores, soldados, etcétera, era puro costo. Pero estaba el tema del prestigio, el tema de que cómo nosotros no vamos a tener posesiones. Ustedes lo ven claro, ese tipo de argumento, ese tipo de sentimiento, justamente con los alemanes. El imperio alemán, a propósito, el imperio alemán que se creó al vencer a los franceses en la guerra franco-prusiana en 1870, en muchas oportunidades sus dirigentes, o sea, el Kaiser Guillermo II, y los círculos del poder que lo rodeaban, aspiraban
a tener colonias, porque las tenía Francia, porque las tenía Inglaterra, y cómo Alemania, tan poderosa militarmente, que creciendo económicamente de una manera fantástica, con una población laboriosa y grande, ¿cómo no vamos a tener nosotros también colonias? ¿Cómo no vamos a hacer, no vamos a crecer? Y crecieron algo, y para puro costo, pero estaba el tema del prestigio. Así es que el imperio es como un tumor, ¿eh? Nadie quiere tener un tumor. Entonces primero aparece un furúnculo, y luego el furúnculo crece y así. Es un tumor. Muchas veces más perjudicial que beneficioso, no siempre, no estoy diciendo eso, no siempre, y no por su entero. Para Inglaterra fue muy beneficioso la India, obviamente. Pero otras partes no. Pero igual las tenían que mantener. No hay ningún emperador que diga, bueno, cortemos grasa, mantengamos esto, pero deshagámonos de esto. No se puede, porque si se deshacen de una parte, si liberan, por así decirlo, una parte, los demás también van a querer liberarse, se van a desatar ciertas fuerzas centrífugas y el imperio entero se va a empezar a tambalear. Entonces hay que sujetar todo, 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 todo. Y ahora viene el viejo tema que está en el título y en el contenido de infinidad de libros, hasta de películas, que es la decadencia y caída. No les voy a mostrar el libro guión, porque se lo he mostrado 1.000.000 de veces. Decadencia y caída. ¿Por qué caen? Hemos hablado de cómo se forman, casi por casualidad, por forma gradual, a los tropezones, buscando otros propósitos, y de repente se encuentran con que, caramba, cáspita, tenemos un imperio y hay que defenderlo. ¿Cómo se derrumban? Porque todos se derrumban. Todos se han derrumbado. Se derrumban por la naturaleza misma del imperio, su vastedad, su tamaño, su peso. Esto es como un negocio. Usted tiene un negocio chiquitito que le va bien, funciona bien, se duerme debajo del mesón, no tiene muchos costos, no tiene que hacer muchas inversiones, le va bien. Entonces se entusiasma usted o se siente obligado a arrendar otro local, crecer, hay que crecer. Y así empieza a crecer y el crecimiento en una de esas le da realmente más ingresos. Y luego al crecer empieza a competir con otros negocios también que son de ese calibre, de ese tamaño. Y eso crea una necesidad de crecer más para ganarle al otro, porque si no me hundo. Y lo que le pasa a muchos negocios, llega un momento en que han crecido demasiado y ya no pueden sostener eso. Los ingresos no crecen a la par de los costos de mantener esa estructura mayor, y ese es exactamente lo que le pasa, entre otras cosas, a todos los imperios. La estructura que se hace crecer, las necesidades militares, el despliegue militar para defender la frontera o mantener el orden público interno de aquello que conquistaron. La administración, hay que administrar, tiene que haber todo un personal civil, digamos, que está a cargo de recolectar impuestos, de imponer el orden, todas esas cosas. Todo eso llega un momento en que tiene un peso enorme y ya no se puede mantener. Ya no se puede. Los ingresos no bastan. Hay otros procesos además internos que tienen que ver con la composición de la población. Cambia el talante, la postura de los ciudadanos de ese imperio. Ya llega un momento que ya no se están encontrando tantas personas interesadas en sostenerlo, en dedicar sus vidas a las Fuerzas Armadas para ir a la frontera. Empieza a producirse una mentalidad de rentistas de ese imperio. Entonces se empieza a hacer difícil. En el Imperio Romano, por ejemplo, el ciudadano común y corriente, llamemos ciudadanos los que estaban claramente dentro del marco civil, social y cultural de Roma, ya no había ese ímpetu por hacer carrera política, partiendo por ser parte del ejército, ser oficial, lo que se llama el cursum honorum, el curso o la carrera de los honores hasta llegar a las más altas posiciones. En algún momento usted tenía que partir haciendo servicio militar. Bueno, llegó un momento en que no, pues ya no había servicio militar y no había ningún cursum honorum, porque no había república, sino que había imperio y el emperador elegía a dedo a quien quería para formar parte de su corte y su administración. Entonces empiezan a cambiar las posturas, las actitudes, y el imperio romano empieza a convertirse en un imperio sostenido por mercenarios. A los mercenarios hay que pagarlos. Como el imperio crece, se requieren más mercenarios, se requiere más plata, se requieren más impuestos.
Los impuestos empiezan a estrangular a los que producen los bienes de los cuales sale el impuesto. Los impuestos empiezan a decrecer. De repente alguna de las provincias cae en manos de los bárbaros, como pasaba con Roma, y deja de percibirse recursos de ahí, pero los costos siguen siendo grandes. Y llega un momento que ya no se puede sostener y todo, digamos, se tambalea y empieza a caerse a pedazos. El Imperio Romano fue así, no se cayó de un paraguaso un día, se cayó a pedazos, se cayó al crédito, por así decirlo. El Imperio Español, de los cuales América Latina entera era una colonia. Estaba el Virreinato en La Plata, el Virreinato en Perú, estaba la Capitanía General de Chile, estaba Colombia. Bueno, todos los países eran parte del Imperio Español. Y a pesar del oro, y a pesar de la plata, no se pudo sostener ese imperio porque además tenía que ver las provincias de los Países Bajos. Estaba involucrado en un montón de deberes y responsabilidades como imperio en Europa. Y la economía española no dio. El oro incluso hizo más daño que beneficio porque se convirtió en un país rentista España. Tenemos oro, compremos todas las manufacturas, lo que necesitamos los ingleses. La industria que podía haber se desvaneció. Los sectores más productivos de España desde el punto de vista industrial, comercial, que eran los judíos, habían sido expulsados. Eso fue un disparo en el pie que se hicieron los españoles. Entonces llegó un momento que eso empezó a decaer. El Estado español, para mantener eso, se endeudaba de una manera que ya era absolutamente que el puro pago de la deuda, se le iban todos sus ingresos americanos, el oro. Esa cuestión era insostenible y se empezó a derrumbar por pedazos. La independencia de las colonias americanas es parte de ese proceso, solo una parte. Así es que el peso mismo de la grandeza, del tamaño de un imperio. Por lo tanto, en el fondo, el resultado de su éxito, porque se crece, porque se ha tenido éxito en conquistar. Pero ahí viene el fruto envenenado de esa conquista, que es el tamaño y las responsabilidades y las necesidades que simplemente no se pueden sostener. ¿Saben ustedes, hablando ahora de imperios de facto, que no son imperios de derecho, sino imperios de hecho? Los imperios modernos no son, digamos, un Estado central que domina legal, jurídicamente, hacia un montón de otras naciones, sociedades. Son simplemente los imperios modernos en un caso de influencia económica, influencia política, influencia más que dominio. Por ejemplo, el imperio americano. El imperio americano no consiste en Estados Unidos y un montón de colonias. Consiste en la influencia enorme que tiene en una buena sección del planeta. Aún así, fíjense ustedes, las necesidades militares. ¿Saben ustedes cuántas bases militares tiene Estados Unidos en el mundo? Alrededor de 800. El despliegue militar americano es inmenso y por lo tanto inmensamente costoso. Ustedes lo deben saber, lo han visto, habrán leído artículos sobre lo que significa el aparato militar americano para el presupuesto americano. Imagínense lo que significa sostener una flota donde hay 12 portaaviones, 12. Ustedes saben lo que es un portaaviones en una ciudad. Sostener a no sé cuánto es, 1 millón o un poco más de 1 millón de soldados en todas partes. La Fuerza Aérea, miles de aviones de combate, de transporte, de qué sé yo. Es un aparato gigante. ¿Y qué pasa con la economía norteamericana? Con la economía del Estado americano, o sea, con el presupuesto del Estado. Déficit que ya va al trillón de dólares, entiendo. O más, no sé, perdí la cuenta. Es un endeudamiento descomunal. Descomunal. ¿Cuánto más se puede sostener eso? Bueno, amigos, para leer sobre este tema, para los interesados, les voy a mostrar unos pocos libros. Parto por el surgimiento y caída de los grandes poderes, o sea, de las potencias, de las grandes potencias y por supuesto los imperios. Este libro es fantásticamente bueno, lo tengo lleno de notas, como ustedes pueden ver. De Paul Kennedy, libro escrito a finales del siglo pasado, pero totalmente vigente. El auge y caída, o el crecimiento, o el surgimiento más bien, de los grandes poderes. Aquí está la mecánica de cómo se vienen abajo, de cómo surgen. Es cuestión de leer el título de los capítulos para darse cuenta de dónde diablos están los capítulos en este. Bueno, debe estar al final, entonces al otro lado. Millones de notas, por supuesto, como todo libro académico.
A veces tienen más notas que texto, no es este el caso. Bueno. Y aquí hay muchos detalles precisamente, y aquí tengo anotado, estadísticas de los costos, de los ingresos, o sea, la parte contable del imperio. Están en todas partes cuadros muy bien estudiados. Ahora, para estudiar y ver imperios concretos, el imperio bizantino, o sea, aquel heredero de Roma, que fue Bizancio, este es el mejor libro de los que tengo, puede que haya otro mejor, pero no creo. De Warren Treadgold, una historia del Estado y de la sociedad bizantina, que fue un imperio que cayó, como ustedes saben, su última ciudad, Constantinopla, cayó en mayo, me parece, del año 1453, y su último emperador, Constantino XI, creo, murió peleando, como debería ser. Un libro muy interesante, muy bueno. Después tenemos cómo funcionaba el imperio en sus mejores momentos, pero y aún en sus mejores momentos estaba lleno de problemas. Pax Romana, de Adrian Goldsworthy, que es un especialista en esto. Ustedes saben que el término Pax Romana se refiere a que se disfrutó la paz durante el imperio, durante una parte del imperio, porque después hubo un periodo de guerra y de desastres tremendos. Pero la Pax no era tan Pax. No era tan Pax. Guerra, paz y conquista en el mundo romano, en el imperio romano. Un gran libro. Y el último que les muestro, que se lo he mostrado, todos se los he mostrado esto, pero se los muestro ahora en el contexto de este programa, es este, que tiene que ver con el imperio Habsburgo, el imperio austrohúngaro, de los Habsburgos, la dinastía eran los Habsburgos. Una nueva historia de Peter Judson, muy interesante. Este es un imperio mucho más moderno, por supuesto, que el bizantino. Todo este imperio se derrumbó con el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918. El imperio había estado aliado con el imperio alemán y cayeron los dos imperios, por supuesto, fuera de que cayó también el imperio del zar y cayó también el imperio turco. Bueno, cayeron 4 imperios. Aquí está la historia de cómo se formó, los problemas que tenía, cómo era precisamente, muchos de sus problemas tenían que ver con su constitución de muchos pueblos, muchas etnias, muchas lenguas. Ahí emergieron los nacionalismos, que siempre emergen de forma muy chirriante, muy rabiosa. No hay nacionalistas buena onda, digamos, porque están en lucha contra aquellos que los están, a su punto de vista, aplastando. Muy buen libro, amigos. Lo tengo con un montón de notas también. Aquí anoté nacionalismos como artefactos retóricos usados por bandos políticos y de interés para reforzar y legitimar sus posturas. Alguien dijo, no me acuerdo qué político, que el nacionalismo era el último refugio de los canallas. Capaz, ¿eh? Bueno, amigos, eso sería todo. Espero que se hayan entretenido un poco. Ustedes comprenderán que no puedo hacer programas de un país tras otro porque no soy las Naciones Unidas y no conozco tanto tampoco, ni mucho menos. Pero voy a ir cambiando siempre la postura de este programa dominical, que va a tener solo como factor común, cualquiera que sea la postura, que dura media hora. Así descanso un poquito más el domingo, descanso media hora más. Y eso sería todo, estimados amigos. Ya, nos estamos viendo mañana lunes. Chao.